creo que tenemos un panorama bastante amplio de los elementos que están en juego en este tema de la política de drogas y los cultivos de coca, marihuana, de amapola. Aquí hay varios asuntos que, para aclarar como el orden de consideraciones. ¿Por qué no hay que confundir La Habana con la dinámica campesina y con la negociación campesina? Solamente les pongo un ejemplo, sin negar las interrelaciones y la unidad de toda la problemática. Las negociaciones en La Habana ahora entran en un ritmo menor por la coyuntura electoral y en el escenario de que el siguiente gobierno esté interesado en darle continuidad a los acuerdos de paz, de todas maneras el montaje de gobierno y todas las otras, los arreglos parlamentarios que están por verse, cómo van a quedar, pues indican que se retomará la agenda. Si ya se han dejado muchos pendientes, pueden pasar la hoja del punto de cultivos y drogas, pero quedarán pendientes, a lo mejor queda pendiente lo de extradición y lo de fumigaciones, y dicen, bueno, estamos de acuerdo en este pedazo, dan un comunicado de acuerdos y dicen, quedan pendientes. Pero aún en esa circunstancia de que sucede antes del nuevo gobierno, vamos a tener un ciclo de conversaciones y otros puntos muy complejos, entre ellos el de las armas, el de la participación política, el de justicia, el penal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar 2014 y parte de 2015 en la construcción del acuerdo. Y luego vendrá la implementación, la ratificación y llegamos ya a las elecciones de 2015. Y luego cómo montan el mecanismo y la verificación, y estamos en el 2016 y la pregunta es, y entre tanto, ¿qué pasa con los campesinos? En estos 2 años, para los superoptimistas, en este año, pero para nosotros los pesimistas realistas, en estos próximos 3 años, entre tanto, ¿qué pasa con los campesinos? Con los campesinos que hicieron, pues no todos tienen la misma bandera, pero un grupo muy importante dijo, queremos que se cambie la política frente al tema de los cultivos de coca, marihuana y amapola, y están en la mesa. Entonces tiene que haber, el gobierno que ha mostrado como señales, ha dado señales de querer hacer unos experimentos puntuales, hagamos unas experiencias de unos laboratorios, pero no una política. Y un poco ha frenado todo para decir, esperemos que pase en La Habana. Entonces le estaría diciendo al campesinado, esperemos 3 años, esperemos 2 años. Y eso tiene consecuencias supremamente serias. El tema de la fumigación es grave por los impactos que tiene. Son 1.700.000 hectáreas fumigadas. Y si descontamos los repasos, tenemos por lo menos 600.000 hectáreas directamente impactadas por las sustancias químicas, con todos sus efectos, sobre el agua sobre todo. Eso no me voy a meter en las consideraciones técnicas de la discusión sobre los impactos de las fumigaciones, pero tiene, y además pues todas las condiciones de ilegalidad y de criminalización de los campesinos. Es decir, la ley 30 dice la misma categoría criminal que se usa para un narcotraficante del cartel de Sinaloa que capturan aquí en la costa pacífica, es la misma categoría que está aplicada para un campesino que siembra media hectárea o un cuarto de hectárea de matas de coca. Es narcotraficante, es la definición. Y por ley puede expropiársele la tierra y aparte de eso tener 10 años de cárcel. Imagínense ustedes. Entonces, por eso no se puede decir que hay que amarrar toda la temática a lo que pasa en La Habana, que esa es parte de las discusiones que están sobre la mesa. Es que solamente no voy a hacer la presentación que tenía pensada de cifras, pero solamente algunos elementos, datos que quiero darles para que ustedes vean qué es lo que está en juego. En esa mesa donde yo he estado
afortunadamente me han hecho el honor de invitarme, le he escuchado cosas fantásticas a la delegación campesina. Me dicen al gobierno, señor gobierno, quienes estamos aquí sentados representamos el 95% de los cultivos de coca del país. Y le estamos planteando un acuerdo que significa que nosotros dejamos de sembrar a partir del acuerdo. Miren ustedes, lo que está es una cosa, yo les decía, ahí hay 9 gobernadores en la mesa, cuando no van mandan delegados, asiste Naciones Unidas, asiste la Procuraduría, la Contraloría, observadores internacionales, el vicepresidente, el provincial de la Compañía de Jesús, una mesa importante. Y en esa mesa estos señores campesinos presentan una propuesta, cómo llegar entonces a operar eso de manera inmediata para ir haciendo la sustitución gradual. Entonces dicen, vea, arranquemos con el 10%, ya, hagamos erradicación voluntaria del 10% y unos programas paralelos y vamos andando. Entonces la pregunta del gobierno es, ¿y qué hacemos con el otro 90%? Entonces los campesinos dicen, se queda quieto y el gobierno, en lugar de gastarse la plata en fumigar, en toda una cantidad de elementos, le paga a los campesinos como le paga a las familias guardabosques. Es decir, 0 cultivos y 0 suministro de hoja de coca campesina para pasta básica y para cocaína. Es lo que están discutiendo hoy. Oferta de ese tamaño no tiene antecedentes. De que estén en una mesa de negociación pasando, yo digo, bueno, un poco clandestino porque la opinión nacional no se da cuenta de que eso es lo que se está hablando. Entonces, la pregunta, ¿y de dónde va a salir la plata? Que es una de las cosas que simplemente, yo hice unos cálculos, copié datos del presupuesto del gasto directo del Estado, lo que se ha gastado el gobierno son 20.000, el gasto total pues son 11 mil millones de dólares el gobierno pone y 9.000 el Plan Colombia, en este periodo en una década, son 20.000 millones de dólares lo que se han gastado, pero sacando solo la parte de reducción de oferta entre todo eso, el componente en el año 2010, que es el último dato que teníamos ahí, fueron 836 millones de dólares y eso nos permite llegar a un cálculo analizando todos los componentes de gasto en lo que es el combate a la oferta de drogas que llama el capítulo de presupuesto y dejando lo que se reduciría el gasto del gobierno en fumigaciones y operaciones militares conexas a las fumigaciones y todo eso, entonces eso tendría que el total de lo que el promedio anual son 500 millones de dólares, 500 millones de dólares es lo que, sin contar interdicción, incautaciones o guerra al lavado de activos, tráfico internacional, todo ese capítulo son 500 millones de dólares lo que se está gastando el gobierno en la aspersión aérea y con un pequeño componente de aspersión manual. Entonces, teniendo en cuenta eso, se le ha hecho el cálculo de a 7 años, reducción gradual, sustitución de usos y compra de la hoja de coca que no se cosecha, que se queda quieta, o de la hoja de coca que sí cosecha y se entrega a un depósito estatal para procesos de control o de industrialización. Hay un esquema completamente montado y eso significa que es mucho más barato que el Plan Colombia, que son 1.260 millones de dólares año, todo el programa. Es un cálculo hecho para mirar pues todo lo que es la reconversión territorial y los planes de vida que se harían, más o menos son 5.000 millones de dólares lo que valdría el plan a 7 años. Está calculado, está estudiado, hay procedimientos de cuánto valdría hacer esta operación. 5.000 millones de dólares. Plan Colombia en 10 años, 9.000 millones de dólares. El Plan Colombia Estado más Estado colombiano, más gringos,
20.000 millones de dólares. 5.000 millones a hacer un programa cívico con los campesinos con desarrollo regional. Esto es lo que ha colocado el movimiento campesino sobre la mesa. Quiere decir que es viable y es importantísimo lo que se está discutiendo. El gobierno ha mostrado timideces en discutir el tema, no obstante que incluso en algunas de las presentaciones, desafortunadamente, el director de la Oficina de Política sobre Drogas y Cultivos, que había confirmado asistir hoy, a última hora no pudo, para que nos explicara cuál es la visión de ellos, pero en una presentación que hicieron en la mesa, el gobierno, similar a la que aquí hizo Naciones Unidas, le agregaba que la consecuencia del enfoque de vulnerabilidad y de riesgos era la descriminalización del productor. Es decir, que el gobierno internamente, incluso sus técnicos dentro del propio gobierno, van más allá de lo que dicen públicamente, pero no dan el paso por una razón sencilla: tienen que negociarlo con los Estados Unidos. Porque la guerra antidrogas no es una guerra colombiana. La guerra antidrogas es una guerra que Estados Unidos inventó como parte de una geoestrategia. Hay un libro muy importante que pues, uno no necesita coincidir con todo, pero tiene muchos datos, el de James Henderson. Yo se lo recomiendo, el del profesor Henderson. Esta presentación se las voy a colocar allá para que usted la consulte, porque tiene mucho cuento. Pero, bueno, está lo de Rocha, a ver si tengo aquí citado lo de James Henderson, Andy Sampson. Este libro se llama algo así como Globalización y la guerra de las drogas en el conflicto colombiano. Y hace una historia de 50 años, de historia de Colombia, de la marihuana, las drogas y todo ese asunto, y muestra claramente cómo esta guerra, como el paso de política antidrogas, como política sanitaria en los Estados Unidos, desde la administración Nixon para acá se convirtió en operación de guerra militar. Y la extradición, y todos son componentes de guerra. Entonces es lógico que se tenga que dar también una negociación del gobierno colombiano con los Estados Unidos, y eso nos tiene trabados. No, trabado de marihuana, no me interprete mal. ¿No? Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque se está barajando. Sería el paro agrario, tuvo este punto como uno de sus puntos centrales, el cuarto punto del pliego de negociaciones en el caso de la mía, pero figura en todos los pliegos de todos los movimientos agrarios que hicieron el paro agrario el año pasado. La mesa sigue funcionando, no llega a acuerdos, la cumbre va a analizar toda esta temática y seguramente proyectarán otros mecanismos de presión. Pero yo creo que no se había presentado una ocasión histórica tan particular como esta donde se podría avanzar. Eso no quiere decir que se acaba el tema de las drogas. Desafortunadamente, si en Colombia se reduce, porque hay un acuerdo con los campesinos y hay una reducción importante de todo lo que es el suministro de hoja de coca para la cadena del narcotráfico, pues esto se va a trasladar para Argentina, para otros lados, para México, para Centroamérica, para Perú. Eso va a pasar, y lo que va es dar señales de que se necesita un acuerdo mundial, pero tendría una implicación inmediata en el caso colombiano para la consecución de acuerdos con el campesinado de desarrollo y también implicaciones en la posibilidad de la paz. La necesidad de que este tema esté, cultivos y narcotráfico en la agenda, es algo que han señalado muchos. Fernando Londoño es uno de los que más ha escrito criticando que en las negociaciones pasadas con los paramilitares no se haya incluido el tema del narcotráfico, y el que ahora esté narcotráfico, como decía Ana María Puyana, narcotráfico, tema de consumo y el tema de productores en una agenda, pues es muy importante.